tomar en cuenta. Saludos a este prestigioso grupo internacional de instrucción teológica. Esta es la séptima columna o séptima base que estamos hablando para que posteriormente tengamos una base fuerte, sólida para la interpretación de la escatología. Y precisamente voy a estar mencionando sobre el tema de las notas principales que debemos tomar en cuenta al momento de estudiar, de adentrarnos, y vamos al estudio de la escatología, y vamos a hacerlo desde el aspecto de ir a la escatología del Antiguo Testamento y luego a la escatología del Nuevo Testamento para que tengamos una idea. Por ahí les mandé algunas imágenes que vamos también a ir explicando paso a paso. Pero comenzamos con la escatología veterotestamentaria, que así es como se expresa, o del Antiguo Testamento, o del Antiguo Pacto. El carácter futurista de la fe judía está basamentado en los pactos, que en esta ocasión no vamos a estudiar, pero les recomiendo mi libro que hace el análisis, 10 pactos analizados, en donde hablamos incluso de la teología de los pactos, y es interesante, se los recomiendo para profundizar al respecto, aunque en su momento también lo vamos a tocar a profundidad. Es un libro de mucho estudio que va desde, tratamos desde los pactos soteriológicos de la salvación, si existen realmente, luego vamos realmente a analizar los pactos generales que Dios hizo con toda la humanidad, y posteriormente los pactos particulares, que son los pactos que hizo con la nación de Israel. Así que se los recomiendo, se llaman 10 pactos analizados a profundidad. Bueno, la escatología personal, en el caso de la judía, se fue desarrollando en forma progresiva. Muchas expresiones que para nosotros hoy son escatológicas, en realidad para ellos estaba relacionado con un contexto histórico del momento y no necesariamente se referían a los tiempos del fin. Por ejemplo, Job 19, 25 al 27, Salmos 139, 8, Isaías 26, 19, Ezequiel 37, 11. O sea, realmente en su contexto original no tenían nada que ver directamente con la resurrección futura, porque los santos del Antiguo Testamento no sabían de un cielo o de un infierno eterno. O sea, todavía no había llegado esa revelación a ellos en la revelación progresiva. La primera vez que tenemos de alguna manera una referencia explícita a la vida después de la muerte es en Daniel 12:2, ya casi posexílico, lo cual no se entendió plenamente hasta que Jesús, con la revelación progresiva, lo explicó en Juan 5:29. Entonces el Antiguo Testamento no destaca las implicaciones de Éxodo 3:6 como lo explica Jesucristo en Lucas 20:38, ya que como una reacción contra los cultos cananeos a los muertos, no se dio mucho énfasis en la vida venidera, para que no vayan a caer en confusión. De hecho, el Sheol, que para su comprensión describía la vasta región subterránea donde habitaban los muertos como sombras, según el Salmo 88:10, Isaías 39:18, del cual nadie era privado, todos iban al Seol. El Salmo 139:8 así lo dice. Nadie vuelve a vivir, según el concepto de Job 14:10. Las esperanzas eran ocasionales, como en Job 19:25, en Job 19:73. Las expectativas más explícitas trataban de una resurrección nacional. O sea, cuando se hablaba de la resurrección, por ejemplo, Ezequiel 37:11 y Isaías 26:19, en realidad no estaba hablando de la resurrección física personal, aunque ahora le entendemos con la luz del Nuevo Testamento, que sí puede referirse a ello, pero en realidad se hablaba de una resurrección nacional. La única cita de la resurrección individual es Daniel 12:2, y es necesario tener en cuenta que a partir de los mártires judíos, bajo Antíoco Epífanes en 168 a.C., los fariseos enfatizaban la resurrección individual como parte de sus creencias, a lo que más tarde los saduceos, quienes se consideraban defensores de la religión antigua, contrastaron por sus innovaciones. Así que de alguna manera crecientemente fue surgiendo el concepto de una resolución final de la historia, un día de juicio posterior al cual se establecería la nación ya como una salvación
permanente y se le conoce como Día del Señor, ya en los profecías. En tal día se esperaba que Jehová viniera a vindicar su nombre y a su pueblo ante los impíos, como lo declara Amós, pero ya es un profeta posexílico. Con el paso del tiempo, el día del Señor fue descrito como un lenguaje apocalíptico que se menciona tanto en Isaías 24:1, en Joel 2:30, en Malaquías 3:16, Jeremías 4:23, Sofonías 1:2. Entonces entendemos que la naturaleza de la escatología del Antiguo Testamento era sencilla. Se esperaba el final de la historia, un acto directo y universal de Dios, más allá de las historias comunes, y se esperaba una salvación que se halla más allá del juicio. Se trataba de la era en el cual prevalecería la voluntad de Dios. Así que la escatología del Antiguo Testamento mira hacia adelante y sus notas dominantes son la esperanza, la promesa. Tales esperanzas estaban fundadas en la soberanía universal en el juicio. Y ellos sabían que aunque el reinado de Jehová ya se ejercería en ciertas maneras, la realidad estaba por debajo del ideal. En cierto sentido, la casa de David representaba el reino de la tierra, pero la desorganización, injusticia, la invasión extranjera, la degradación moral, el deterioro, todo eso de alguna manera estaba afectando. Al irse hundiendo el pueblo, aparecieron en las profecías las figuras de un rey venidero de la línea de David, quien iba a resolver toda esta temática. Así que, aunque después de la monarquía hebrea, durante el reinado de los hombres y sus sucesores paganos, su poder solo estaba bajo la voluntad divina y hasta cuanto él lo permitiera. Acuérdense que decía, él pone y quita reyes, incluso el mismo Nabucodonosor. Cuando el último de los imperios paganos haya caído, entonces Dios levantaría un reino eterno. Para poder entender este concepto, voy a permitirme explicar la primer figura que habla de la escatología mosaica en el próximo audio. Para poder explicar toda la escatología del Antiguo Testamento, permítanme explicar las gráficas que les he enviado y que también van a aparecer en la pantalla de aquellos que están viendo el YouTube. Miren, vamos al inicio. Para que podamos captar toda la escatología del Antiguo Testamento, vamos al inicio, comenzando con el primer paso en la revelación, que es con Moisés, que se da precisamente esta escatología. Y para ello, un resumen de la escatología mosaica lo podemos encontrar desde sus inicios hasta todo lo que iba a influir en el periodo del Antiguo Testamento y parte también en el Nuevo Testamento, que se introduciría el concepto que se le conoce como postreros días. En la escatología mosaica, basado en Deuteronomio capítulo 4, aparecen 3 etapas. En los versículos 25 al 28 aparece la etapa del exilio que estaba profetizado. Se profetizaba un exilio cuando había desobediencia, y esa es la razón que en el 4:25 al 28 se expresa Moisés de esta manera. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis esculturas e imágenes de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Es interesante que hasta aquí ustedes pueden ver cómo Dios los sentencia. Yo pongo por testigos a los cielos y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá en todos los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Fíjense, esa es la primera parte. El exilio se promete cuando el pecado, la idolatría, etcétera, van a ser parte de la conducta del pueblo.
Pero hay una segunda fase que está en el versículo 29. Esto es como una especie de cuestión cíclica que aparece en el versículo 29 porque dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, o sea, en el exilio, lo hallaréis si lo buscares de todo vuestro corazón y de toda tu alma. Este es un proceso en el que se está diciendo, si hay un arrepentimiento, vienen las bendiciones, pero la falta de arrepentimiento va a conducir a maldiciones. Entonces, aquí podemos entender que las bendiciones que se está anunciando, se está diciendo que tanto en la tierra como en la naturaleza van a haber bendiciones si se arrepienten, maldiciones si no se arrepienten. El versículo 29 es el punto central entonces en todo esto. Entonces se acaba el exilio si ellos se arrepienten e inicia inmediatamente después otro proceso, el exilio, maldiciones y bendiciones si hay un arrepentimiento, y viene un tiempo profético según el 4:30 al 31 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Es interesante esta temática porque se introduce el concepto de los postreros días, que ahí lo tengo encerrado para que ustedes vean. Entonces los postreros días, aquí lo que se está relacionado es con que se acabó el exilio porque hubo un arrepentimiento, y entonces postreros días en ese concepto es un tiempo de restauración. O sea, cuando dice hasta que venga la restauración se refiere a los postreros días, pero ese concepto de postreros días iba a ser también más adelante, pero solo más adelante, entendido como el concepto de los tiempos del fin. Entonces los postreros días, aquí el concepto sin embargo significaba que se acabó el exilio, pero en ese sentido se introducía la restauración. Pero ahora el concepto de postreros días que fue introducido por Moisés iba a ser un concepto que iba a dominar toda la escatología del Antiguo Testamento. Sin embargo, no iba a acabar allá. La escatología iba a estar en un proceso de evolución. En la segunda imagen, yo presento la escatología de los profetas preexílicos, es decir, antes que el pueblo sea exiliado. Y esos profetas que predicaron antes del cautiverio babilónico de los 70 años, ellos hablaban precisamente de que el exilio representaba el día del hombre, el día cuando los imperios dominaban a Israel, el día cuando los enemigos de Israel estaban sobre ellos, y eso se llamaba el día del hombre. Estaba en medio de un arrepentimiento que ellos siempre, cíclicamente, ellos se arrepentían y recibían bendición. Luego se volvían a rebeldes y acarreaban maldición. Pero cuando se acabe ese ciclo de bendiciones y maldiciones, de arrepentimiento y falta de arrepentimiento, cuando se acabe ese ciclo, iba a llegar, recuerden, los postreros días, que ahora los profetas preexílicos, antes del exilio, le llamaban el día de Jehová, porque ahora estaban en el día del hombre, quien dominaba la escena. Ahora iba a introducirse el concepto del día de Jehová. Dios iba a intervenir ya soberanamente cuando vengan los postreros días, y entonces venga la restauración. Pero esos postreros días ahora habían tres elementos principales que se iban a introducir. Primero, un trono glorioso, como dice Jeremías 23, 5 al 6. Un templo glorioso, porque estaba en ese sentido que iba a ser reemplazado ese templo. Y la victoria gloriosa de Israel sobre los gentiles, sobre sus enemigos, quienes como hombres lo estaban oprimiendo porque estaban en el día del hombre. Pero cuando venga ese día de Jehová, entonces iban a ser libres en ese sentido. En nuestro próximo audio vamos a explicar la escatología de los profetas posexílicos, cómo fue evolucionando este concepto de la escatología. Como parte de esa revelación progresiva, que es muy interesante ver cómo Moisés traza los tres tiempos, que son el tiempo de cuando son exiliados, el tiempo cíclico de continuo arrepentimiento y rebeldía, que traería bendiciones y maldiciones, y posteriormente los postreros días que anuncia. También tiene continuidad con los profetas posexílicos, que nos damos cuenta cómo ellos van ampliando más, solo que introducen otros elementos bajo esa misma plataforma que ha presentado Moisés. Pero ahora, después del retorno
de los judíos a su tierra, después de Esdras, ya con estos profetas que se llaman la escatología de los profetas post-exílicos, entonces el concepto de escatología fue evolucionando aún más. Ciertamente entendían que, como dijeron los profetas preexílicos, estaban en el día del hombre, la dominación de los imperios humanos, estaban en el día del hombre, pero vendría pronto el día de Jehová, el día del Señor, con muchas otras características que ellos mismos habían presentado. Pero los profetas posexílicos llamaban a este tiempo, a este periodo de tiempo, el fin del exilio. Es decir, se acabó el exilio. Cuando se dice el día de Jehová o los postreros días o la restauración, ellos estaban diciendo se terminó el exilio, se acabó el exilio. Eso es lo que estaban diciendo los profetas posexílicos cuando hablaban precisamente de esta temática. Y con ese concepto de que se acerca el fin del exilio, por eso es que aquí se empieza a hablar de un periodo del fin, porque se está hablando del fin de ¿qué? El fin del exilio. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos para cuando interpretemos los conceptos del fin que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿El fin de qué? El fin del exilio que tanto Moisés, los profetas preexílicos y los profetas posexílicos también nos habían presentado. Entonces es muy importante que vayamos a captar esta temática, porque esto nos va a llevar a entender lo que es básicamente la profecía del Antiguo Testamento. Incluso estamos entendiendo que Dios está teniendo el control de todo. Bueno, el pueblo escogido y salvo, lo que está diciendo es que tendría un lugar especial en la época de la salvación y Dios estaría con ellos siempre, como ya lo anunciaban Isaías, Miqueas, Jeremías. Entonces, con respecto al Mesías, que aún en el Antiguo Testamento no lo usa como término técnico para el rey escatológico, sino que se le identifica como, de alguna manera, como el pueblo, pero también sí, como uno, como un hijo de hombre, así lo menciona en Daniel 7:13, el siervo sufriente de Isaías 53 y el profeta se le llama en Isaías 61:3. Ahora, este es un profeta escatológico que va a inaugurar y que estaría presente en la época cuando se acabe el exilio para su pueblo, en esa época de salvación que así se le llamaba. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta y en mente esto. Entonces, los principales temas que trataba, por lo tanto, la escatología del Antiguo Testamento eran el pacto, que está basado en Génesis 12, el día de Jehová, que está basado en Isaías 13:6, Jeremías 37:46-10, Lamentaciones 2:22, Ezequiel 37, Joel 1:15, Joel 2:1, 2:3, la restauración de la monarquía davídica, porque es la forma en que se deshace uno también de los imperios humanos del día del hombre. Génesis 49:10, Números 24:17, Salmo 2, Isaías 9:6, Jeremías 23:5. Y otra de las cosas es el conocimiento que todos adquirirán de Dios. Entonces todo eso va a llevarnos a entender la escatología del Antiguo Testamento. Vamos ahora a ver la escatología novotestamentaria, ya en el Nuevo Testamento. Me parece muy interesante si nosotros seguimos el mismo hilo del Antiguo Testamento y vamos llevando la misma línea, vamos a entender cuál es el concepto de los escritores del Nuevo Testamento respecto a la escatología. Entonces volvemos a repasar la escatología en los evangelios. Ellos siguen los mismos conceptos tanto de Moisés, los profetas preexílicos y posexílicos. O sea, que hay un día de Jehová, hay un día del hombre en el que antes de que venga el día de Jehová está el día del hombre. El día del hombre incluye tanto el exilio como todo el cíclico de arrepentimiento y falta de arrepentimiento en el que caen bendiciones, si se arrepiente, maldiciones si no se arrepiente. Y cuando se acabe ese ciclo de arrepentimiento y rebeldía, cuando termine ese ciclo, por fin vendrá el día de Jehová. O sea, es decir, que el día de Jehová terminará con ese ciclo, que es el tercer ciclo que aparece en Deuteronomio. Pero que también coincide el día de Jehová con los postreros días que habló Moisés, con la restauración que hablaron los profetas posexílicos. Ellos lo que mencionaban es
que el día de Jehová, los postreros días y la restauración, los últimos días, son en primer lugar el Evangelio. O sea, lo que anuncia el Evangelio es: llegó el día de Jehová, llegaron los postreros días, se inauguraron los postreros días, porque está el Evangelio, y el Evangelio es buenas nuevas. Así que el Evangelio está anunciando: se terminó el exilio. Lo segundo es que está anunciando también el reino. Jesús cumplió las expectativas de ese reino, y por lo tanto Él es el único rey que llena los requisitos para ser rey, y Él está inaugurando el reino, aunque no lo ha consumado, pero sí ya está presente el reino, pero todavía falta su cumplimiento final. Este mismo aspecto, la escatología de los evangelios, están diciendo que estamos ya en los días postreros, que son los días luego del exilio. Entonces ya comenzaron los días postreros según el concepto del evangelio. Ahora, cuando vamos estudiando también la escritura, nos damos cuenta que hay mucha profecía, porque solo Filemón con 25 versículos y Tercera de Juan con 15 versículos carecen de referencias a esas esperanzas y las expectativas concernientes a las últimas cosas. La escatología del Nuevo Testamento entonces se distingue por ser cristocéntrica en primer lugar, y se identifica la salvación con su llegada, aunque no se limita al aspecto de su segundo retorno, pero se está hablando también, o se incluye el mensaje de su segunda venida. Consta de dos aspectos: el aspecto que se llama realizado y el aspecto futuro. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay en la teología neotestamentaria tanto un ya cumplido, un ya que está realizado, como un todavía no de promesas que están pendientes. O sea, que el ya, con la venida del Mesías, se empiezan a cumplir las profecías, las promesas, pero hay pendientes que todavía faltan por cumplirse. Entonces, cuando hablamos de su carácter distintivo, es la convicción de que en la historia de Jesucristo, el acto escatológico decisivo de Dios se encuentra realizado, aunque su consumación todavía es futura. Pero ya hay un adelanto, o sea, ya Dios comenzó a actuar, ya empieza Dios a mover. Aunque se encuentran de alguna manera los electos de promesa y esperanza aquí, la nota dominante es el cumplimiento en Jesús, o sea, lo que se está cumpliendo en la persona de Jesús. La esperanza del Antiguo Testamento entonces se ha convertido en realidad presente en alguna medida. Los últimos días de los profetas han llegado porque Cristo se manifestó en los postreros días, como dice 1 Pedro 1:20, Hebreos 1:2 y 1 Corintios 10:11, 1 Juan 2:18. Aún en el cumplimiento que falta, no se ha completado, como lo dice 2 Timoteo 2:18, sin embargo, ya empezaron a cumplirse. Entonces, la descripción más correcta para la escatología del Nuevo Testamento es escatología inaugurada. ¿Qué quiere decir? Ya comenzó, ya se inauguró. Fue inaugurada con la predicación presente del reino de Dios. Pero ve la escatología como establecida, pero no ve la escatología como agotada en la historia. Todavía sigue en progresión. Esto también debe de llevarnos a tomar en cuenta algunos otros elementos que aparecen en la gráfica que dice progresión del entendimiento entre la venida única y la venida dual. Hay dos gráficas que aparecen. Miren, para los creyentes del Antiguo Testamento solamente había una única venida. Acuérdense, en esa primera gráfica dice allá la escatología del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que esperaban? La venida del Mesías. Y en ese sentido enfatizamos la única venida del Mesías. Ellos, tan sencilla su escatología, dividían entre esta edad y la era venidera. Todas las esperanzas del Antiguo Testamento se cumplirían con la venida del Mesías. O sea, viniendo el Mesías se cumplen todo. No había primera y segunda venida, se cumple todo. Pero no se veía distinción entre la primera y la segunda venida del Mesías. Para los
primeros cristianos, sin embargo, la primera venida inauguró los últimos días y su segunda venida lo que hace es que nos introduce al siglo venidero. Es interesante porque ahora vamos a ver en la misma gráfica cómo fue evolucionando este concepto, desde el concepto del antiguo, de los creyentes del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento en el próximo audio. La revelación gradual o el entendimiento gradual e incluso la iluminación gradual se ve claramente en el hecho de cómo fue presentado la progresión entre una venida única y una venida dual. Como hemos visto, la venida única era el concepto de los creyentes veterotestamentarios, en el que era sencillo, ellos dividían el tiempo entre esta edad y la era venidera, y en medio de esas la única venida del Mesías. Bueno, sin embargo, ya en el Nuevo Testamento encontramos una revelación gradual hacia una venida dual, en el que se incluía esta edad antes de la llegada del Mesías, la primera venida del Mesías como siervo, el cual inaugura la escatología y se conoce como el Ya, y posteriormente comenzarían los últimos días para inaugurar la era venidera. Y los últimos días iban a abarcar todo el periodo que el Mesías estaría ausente. O sea, el periodo entre la primera y la segunda venida se llamarían los últimos días. Es decir, los días antes de la inauguración del reino. Que representan el siglo presente, los últimos días es la venida del Mesías. Y la segunda venida, que ya sería, ya no como siervo en su primera venida, sino como rey. Y entonces se cumpliría lo que todavía no se ha cumplido, y entonces sería la escatología futura. Eso daría pie para iniciar el siglo venidero o la era venidera. Entonces, interesante de cómo fue evolucionando. O sea, la claridad y la amplitud de la escatología del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, se debe a la revelación progresiva de Dios. O sea, su escatología personal, ahora contrario a lo que sería la reencarnación o segunda oportunidad, habla de un juicio luego de la muerte, cosa que no se introduce en el Antiguo Testamento, según Hebreos 9:27, y el destino eterno del hombre, que van al cielo o al infierno, que se deciden en esta vida, como lo dice Juan 3:16 al 21, Juan 5:24 al 25, especialmente directamente de boca del Señor Jesucristo. En cuanto a su escatología general, se resume así: venida del reino presente, que está en Marcos 1:15, Mateo 12:28, Lucas 11:20, y se compara con Daniel 7:22, y también se habla del reino futuro en Mateo 6:10-13, Marcos 13:26 y Lucas 11:2. También se hablan de los distintos juicios finales, ya no solamente un juicio grupal, sino en Mateo 24:44 al 51 y 25:1 al 13, incluso Apocalipsis 20:11 al 15, se hablan de diferentes juicios. Y la eternidad también se menciona luego de las señales de los tiempos, según de Pedro 3 y Apocalipsis 21:22. Esto nos muestra la Escritura del Nuevo Testamento. Miren que la escatología de Cristo es interesante porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19:10. Toda profecía en la Biblia está relacionada con Cristo, su obra o redención, su adoración. Cristo es el centro y es el principio hermenéutico para la explicación de las profecías, y él refleja el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el eschatón? ¿Qué es el objeto propio de la esperanza escatológica? Es aquel que es el último, aquel que es el eschatos, como dice Apocalipsis 1:17, 2:8 y 22:13. Jesucristo en sí mismo es la esperanza del pueblo de Dios. Para Jesús, la vida eterna es sinónimo del reino de Dios prometido. Entrar en el reino es entrar a la vida. Y los cristianos poseen la vida eterna antes que haya ocurrido la resurrección del cuerpo, lo que se llama escatología realizada o la realidad escatológica presente. Es decir, se adelanta en nosotros lo que es el reino futuro, lo estamos viviendo ya en el presente, aunque no estamos hablando de un reemplacismo de ese reino. Jesús lo que hizo es que modificó la expresión puramente futura de la esperanza judía mediante el mensaje de que el reino escatológico ya se había acercado, Mateo 3:17 y 12:28. Y se acercó en su persona, que estaba presente,
porque en su persona estaba presente el reino de Dios, como dice Lucas 17:20, pero el reino que fue inaugurado por él solo empezó a cumplirse parcialmente. Sin embargo, su culminación total todavía es futura. La obra de Cristo constituye el acontecimiento cronológico que determina la esperanza cristiana para el futuro, la salvación. Jesucristo es el hombre escatológico. Miren, el futuro del hombre está determinado por su respuesta a Jesús en el presente, o sea, dependiendo su relación con él, como dice Mateo 10:32. Jesús hace realidad el reino presente que, sin embargo, aunque es futuro, lo trae al presente en su relación con él. La resurrección de Cristo incluso determina la esperanza de la iglesia que al fin había comenzado, y Jesús era las primicias de esa resurrección. Su obra terminada, la esperanza futura para el cristiano, y el destino de los creyentes es ser como Él. Por lo tanto, toda la escatología gira alrededor de Cristo. La esperanza del cristiano se centra en la venida de Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada, en específico para la iglesia, el arrebatamiento. La escatología del Nuevo Testamento entonces nunca se reduce a mera información acerca del futuro, sino que tiene pertinencia para la vida cristiana presente. Y eso está basado en muchas exhortaciones éticas que se le da a la iglesia de mantenerse velando, orando en santidad, etcétera. Y son muchos los pasajes bíblicos que habla de esto. Entonces, en el próximo audio voy a hablar de la revelación progresiva de la escatología del Nuevo Testamento. Esa es la próxima imagen. Me llama mucho la atención de cómo fue evolucionando desde el Antiguo Testamento hasta lo que es la escatología de los discípulos en presencia de Cristo, la escatología también, o sea, en ese sentido de los judíos del tiempo de Cristo, la escatología de Jesús, y luego la escatología de la iglesia, cómo fue evolucionando. Esto habla de la revelación progresiva de la escatología del Nuevo Testamento. Miren, de cómo fue evolucionando desde el año 30 al 50, los primeros años de la iglesia, se introdujo el concepto de dos venidas de Cristo, es decir, su primera venida como siervo y su segunda venida como rey. Y eso lo expresa el apóstol Pedro desde su discurso, cuando él habla del rechazo del Mesías y por lo cual se introduce este tiempo, pero que todavía falta su regreso como rey. Entonces, y a juzgar a los vivos y a los muertos. Seguido en el año 53, a partir del año 53 al 65, surge un personaje que iba a hacer la diferencia en la iglesia, que es conocido como el apóstol de los gentiles, porque su principal misión es en los gentiles. Recuerden que había dos lineamientos, uno hacia los creyentes en Cristo, mesiánicos, que estaban dirigidos por el apóstol Pedro, encargado de predicar el evangelio de la circuncisión, que así se le llama, y los conversos en el mundo gentil, en el cual el apóstol Pablo es misionero enviado para ellos, es el apóstol de los gentiles. Pero la revelación no vino vía el apóstol Pedro, sino el apóstol Pablo, porque recuerden que aquí él está hablando a la iglesia, principalmente a la iglesia gentil, aunque de ambos pueblos Dios hizo uno, creyentes, ¿verdad? Los hizo uno, pero aquí el apóstol Pablo está introduciendo un misterio. Dio a conocer uno de los misterios más interesantes, que es el misterio del arrebatamiento, del cual Pedro no se lo menciona a los hermanos, pero Pablo sí lo recibe directamente por revelación de Dios, y Dios tiene también sus razones, ¿verdad? En el año 53 al 65 él predica ese misterio que le fue revelado a él. Inmediatamente Pedro continúa, porque recuerden que fue muerto en el 65 Pablo, pero en el del 60 al 66 Pedro sigue predicando y respalda, aunque no amplía el concepto paulino de la escatología. Sin embargo, aunque no hace esa continuación, lo que sí podemos ver en ese aspecto es que él lleva en el capítulo 3 de su segunda carta, vemos cómo él va hablando de la escatología petrina y cómo habla también de un concepto que se llama el día del Señor, y que lo introduce como un preludio a lo que Juan iba a hablar más adelante del milenio, porque él dice que no, cuando habla del día del Señor, no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces introduce ese concepto del día del Señor, y durante ese periodo llamado el día del Señor iba a suceder el día de Dios, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Entonces, interesante de cómo se va desarrollando esa escatología hasta llegar
a Juan. Juan es el último escritor del Nuevo Testamento, del 90 al 96, y él escribe, introduce, amplía el concepto del milenio escatológico y también va presentando todo en la estructura que está en el libro de Apocalipsis. Entonces, esto lo entiende la escatología de la iglesia. El cristiano vive en el periodo comprendido entre el ya y el todavía no. Así se resume toda la escatología presente en la iglesia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de su venida. Son dos periodos. Entre la resurrección de Cristo y la resurrección de su venida está la escatología que se llama el ya y el todavía no. El periodo del Espíritu y la iglesia. El Espíritu es el regalo escatológico prometido por los profetas, según Pedro lo dice en Hechos 2:16 al 18, por lo cual los cristianos participan de la vida eterna ya en la era venidera. Es un adelanto, son las arras, el adelanto del Espíritu. El mismo Espíritu es el creador de la iglesia, el pueblo escatológico de Dios. Por medio de ese mismo Espíritu, la iglesia posee vida. La vida de la era venidera en medio de este siglo malo ya lo tiene la iglesia, Gálatas 1:4. Así coexisten la vieja humanidad del primer Adán y la nueva humanidad del postrer Adán, y coexisten la era venidera y la era pasada en este periodo de tiempo. La estructura distintiva fundada en la obra de Cristo y su pasado histórico al mismo tiempo, desenvolviéndose en la esperanza futura que nutre de esa misma historia pasada y la garantiza de que vamos a tener o tenemos ya lo que vamos a tener en plenitud en el futuro. O sea, el Espíritu Santo es su anticipo, su pago inicial que garantiza el pago total. Es un adelanto, constituye las primicias de la cosecha total. Romanos 8:23. Lo que causa tensión entre la carne y el Espíritu en el presente. La lucha entre la naturaleza que heredamos del primer Adán y la nueva que recibimos del postrer Adán. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo de resurrección, y esto es la perfección, sigue siendo una meta hacia la que nosotros seguimos. O sea, somos perfectos y somos perfectibles. Vamos a la perfección porque aunque ya somos santos, seguimos creciendo en santidad. ¿Por qué? Porque ya estamos adelantando el tiempo futuro, pero todavía no se ha consumado. En esta era los cristianos deben compartir los sufrimientos de Cristo para que en la era futura puedan compartir su gloria. O sea, la preocupación escatológica no es el proveer un mapa para el futuro, sino aportar un criterio para el presente. La escatología de la iglesia da confianza en el triunfo final del gobierno de Dios. Hace que se espere anhelante el día de redención. Proporciona la paciencia para resistir. Cambia la visión materialista del mundo. Esperando ser presentados perfectos, hoy nos perfeccionamos y esperamos vigilantes la venida de nuestro Señor. Entonces, la escatología bíblica es el móvil para la misión de la iglesia, tanto en su obra como en su acción social presente. No tenemos una escatología pasiva, sino que al contrario, lo que nos mueve más a trabajar en nuestra sociedad y hacer presencia en nuestra comunidad es demostrarles que el reino de Dios, que pronto se va a establecer, puede ser vivido y demostrado en los ciudadanos del reino que somos nosotros, y les demostramos que ese reino está también aquí presente hoy para todos nosotros, a disposición. Que Dios los bendiga.